Hola, buenos días amigos. Esta mañana vamos a compartir Mateo 11, el versículo número 15 y vamos a hablar de la purificación del templo. Este es uno de los temas un poco difíciles, porque vamos a hablar del templo. Cuando Dios hace su voluntad ahí, y a veces tenemos que comprender. Han hablado muchos acerca de estas cosas, pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Queremos aprender qué es lo que dice la Biblia. Esa es nuestra intención, para que la gente conozca más de Jesús en sus hechos. Muchos han leído, muchos han visto películas de la forma en que Jesús lo hizo, pero queremos ver qué es lo que dicen los otros evangelios, enlazándolos para ver las palabras clave. Y dice la purificación del templo. Vamos a empezar. Dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones? Vamos a leer una parte de la Biblia que dice en Isaías 56. Vamos a ir tomando todos estos versículos. Y dice Isaías 56 desde el 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle, y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para ya no profanarlo, y abracen mi pacto. Bueno, ese es un versículo que está ahí, pero miren lo que dice. Y dice: yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptables sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Bueno, sí tiene que ver mucho, porque ordena: y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle. Habla de para todos. La casa de oración, la casa del Señor. Entonces, vamos a leer otro versículo que habla en Jeremías 7:11. Jeremías 7:11. Miren lo que dice. Vamos a leer desde el 8. He aquí ustedes confían en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocen. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre el cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre el cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice el Señor. Dios ve todo. Dios ve todas tus intenciones, por la cual tú vas a la iglesia, por la cual Él conoce todo. Él sabe si tú eres recto, si tú eres este eh, recto, si tú eres limpio de corazón, si tú eres una persona que va a la iglesia porque tienes ese sentir. Entonces, no digas: librados somos. Todo va en las intenciones. ¿A qué vas al templo? Hay pecado en nuestros corazones y tenemos que arrepentirnos. Tenemos que ser puros y limpios de corazón. Entonces, Jesús viene y dice Jesús, dice Dios en su palabra, dice:
yo no habito en templos hechos por manos de hombres. Dios quiere habitar en nuestras vidas, Dios quiere habitar en nuestro corazón. Dios quiere que saquemos toda la inmundicia, todo lo que hay en nuestro corazón. Él quiere habitar en nosotros y quiere que nosotros hagamos un altar en su presencia, a través de la oración, que nos presentemos delante del Señor todos los días y sin llevar nada, despojándonos de todo, llevando al Señor nuestras peticiones, llevando al Señor todas esas cosas que necesitamos hablar al Señor, todas nuestras necesidades. Él nos oye. No digan, el Señor no ve, el Señor no sabe nada, el Señor lo ve todo. Dios está esperando que tú entres a su presencia. Entrar a su presencia es como entrar ante su altar. No tienes que hacer un altar aquí físicamente. Entrar a su presencia en oración cada mañana al despertar, que tú entres despojado de todas esas cosas que estorban. El Señor está molesto porque dice que su casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Hago esta aplicación así porque hay que orar a Dios, buscarlo en oración. Dios está hablando del templo, pero ahora Dios nos ha dado libertad, que en cualquier parte podemos entrar a su presencia. En el templo solo entraban a su presencia, los sacerdotes entraban a su presencia. Entonces vamos a seguir leyendo y dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Todo el pueblo se maravillaba de la doctrina de Jesús. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Al llegar la noche, Jesús salió de allí, porque él ya había hecho un escándalo ahí con los fariseos. Se escandalizaron de él. Entonces vamos a leer la otra parte de la Biblia y vamos a seguirle en Mateo 21 para que vean los acontecimientos, la purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. ¿Qué otra cosa hizo Jesús delante de los fariseos? Sanó a las personas. Después que él tiró todo, las mesas, sacó todos los animales. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. O sea, vean lo que hace Jesús. Jesús vuelca las mesas, se enoja, les grita, y luego sana a los enfermos, a los cojos, a los ciegos, a los paralíticos, y se admiran todos y empiezan a gritar todos, viva el Hijo de David. Ellos se indignaron, los escribas y los fariseos, y le dijeron a Jesús, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Esto está escrito en el Salmo 8, para que vean que las escrituras se cumplen al pie de la letra, porque todo está escrito. Salmo 8, 2. Dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Fíjense la actitud de estos hombres.
Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Esta situación es muy tremenda porque esa situación incomodó a los escribas y a los fariseos. Ahora vamos a ir a lo que dice Lucas. Vamos a leer ahora lo que dice Lucas 19 del 45 al 48. Lucas 19. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Vamos a leer Lucas 21:37 para que miren ustedes lo que ellos decían. Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Qué tremendo. Diecinueve 47 es esta palabra. Y enseñaba cada día en el templo. Y los principales sacerdotes y escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudiera hacerle. No hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole, estaba atónito, estaba siempre esperando algo de Jesús, porque Jesús hace cosas impresionantes. Vamos a leer ahora Juan 12, que también, Juan 2, que habla también acerca de la purificación del templo, cuando Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Vamos a hablar acerca de la Pascua. Mucha gente no ha oído hablar acerca de la Pascua. Vamos a hablar de Éxodo, la Pascua. La Pascua quiere decir, es una fiesta del Señor. El Señor la estableció en esa fiesta, cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes les será principio de los meses. Para ustedes será este el primero de los meses del año. Fíjense lo que Dios establece. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Harán la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarán en el fuego, y lo comerán así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado y vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor.
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebrarán como fiesta solemne para el Señor durante sus generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. 7 días comerán panes sin levadura, y así el primer día harás que no haya levadura en tus casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepares lo que cada cual haya de comer, y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué sus huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este mandamiento en sus generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde, por 7 días. No se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comerás, en todas tus habitaciones comerás panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos de vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que está en el lebrillo, y úntenlo en el dintel y en los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará el Señor aquella puerta, y no dejará entrar al heridor de sus casas para herir, en sus casas para herir. Guardarán esto por estatuto perpetuo, dice, para ustedes y para sus hijos para siempre. Y cuando entren en la tierra que el Señor les dará, como prometió, guardarán este rito. Y cuando les dijeren sus hijos: ¿qué es este rito vuestro?, ustedes responderán: es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinará y adorará. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Esta es la fiesta de la Pascua. Y aquí está hablando cuando Jesús purifica el templo. ¿Cuál era el hecho de que sería llamado el templo casa de oración? Dios le dijo a Salomón cuando construyó el primer templo, dice que cuando ellos oraran en el templo, Dios los iba a bendecir. Dios fantásticamente bendijo a Israel, pero se desviaron, y como ustedes ven, había celos, había cosas en el corazón de los religiosos, y hoy en día también en los religiosos hay cosas, hay mucho engaño. Debemos de tener un corazón limpio. Dios quiere habitar aquí en nuestro corazón. Quiere que nosotros hagamos de nuestro corazón un tabernáculo, un templo para el Señor nuestro. Nosotros somos templos del Espíritu Santo, porque Dios deposita en nosotros su Espíritu para que nosotros podamos, nos ayuda con su Espíritu. Por eso tenemos una relación con Dios. Y a veces aún así nosotros, por nuestro carácter, por nuestra forma de ser, fallamos al Señor. Hacemos cosas que no le agradan al Señor.
Entonces, aquí dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Fíjense, de acuerdo a Éxodo, como dice la fiesta de la Pascua, estos hicieron de la fiesta del Señor un negocio. Y Jesús, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Fíjense, aquí, cuando yo vi una película un día, y unos comentarios decían que Jesús azotó a los que estaban ahí, les dio de chicotazos. Y cuando lees la Biblia dice, no, él hizo un azote de cuerdas. Él no golpeó a los que estaban ahí. Echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían, quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. O sea, la iglesia no es un negocio. La iglesia es para ir a pedirle al Señor, a orar, para hacer... En la Pascua hacían sacrificios de un cordero que simboliza a Jesús. Es la fiesta del Señor, y el Señor tuvo que darnos a su cordero, a Jesús, el sacrificio perfecto. Jesús murió en la cruz para salvarnos, para perdonarnos. Él hizo todo. Nosotros no tenemos que hacer nada. Ahora, como dice, comerán con hierbas amargas y lo comerán asado. Miren, Jesús dice, yo soy el pan de vida, el pan sin levadura. Jesús dice, yo soy el Cordero de Dios, el que come de mí, dice. Y decían, ay, se debe ser caníbal, no sé qué pensarían, pero el que come de mí, el que come mi carne. Y entonces decían todos, ¿cómo? Él es el Cordero, o sea, que participes, que tú aceptes a Jesús en tu corazón, que tú hagas conforme a la voluntad de Dios. Es un simbolismo. Ya hay muchos que dicen que los sacerdotes decían, ¿cómo quiere que comamos su carne y bebamos su sangre? Dios quiere que aceptemos el sacrificio de Dios en nuestras vidas para que nosotros seamos redimidos. Y miren lo que dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Salmo 69. Fíjense lo que dice el Salmo 69, 9. Aprenda a leer la Biblia, amigo. 69, 9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Fíjense, los denuestos de los que te vituperaban. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas todos sabemos que Jesús se refería a su cuerpo, mas él hablaba del templo, de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y las palabras que Jesús había dicho. Esto es bien tremendo, amigos, hermanos, porque todo está escrito, el sacrificio perfecto. Y miren, en Mateo 26, 61 lo que dice. 26, 61. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Nosotros decimos los denuestos cayeron, los vituperios cayeron sobre Jesús. Jesús recibió todo el castigo, todo el dolor, lo escupieron, lo azotaron.
Por eso cuando Jesús vino a purificar el templo, porque el templo era un negocio y el templo no es un negocio, es casa de oración. Cuando vayas al templo, no hagas negocio, ve a lo que tienes que ir. Esta escritura es para mí es una de las más difíciles también. Es leer nada más muchas veces para poder entenderlo. Que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para entender esto. Muchas personas piensan que Jesús no se enojó, pero Jesús se enojó, amigos. Porque ¿cómo va a permitir el Señor que hagan eso en su casa? Si es aquí en el mundo físico, si es aquí en esta vida, todo lo que sucedió con Jesús, se enojó. Imagínense, dice su palabra que en su templo santo, en el cielo, no va a entrar, no van a entrar los perros. Y muchas veces se confunden y dicen, ya no va a entrar los perros, no va a entrar el Bobby, no va a entrar el perro, así. No, los perros habla de personas que son de una actitud de perro, de rabioso, de coraje, que te quieren matar, que te quieren devorar. O sea, los perros rabiosos que te odian, perros que con instinto de matar. Aquí los fariseos tenían ese instinto, querían matar a Jesús. Hay unas partes de la Biblia que habla de los perros y las actitudes de los hombres que son así. Yo he oído expresiones de eres un perro. Ya ahorita ya cambiaron el vocabulario, ya toda la gente quiere hablar de una manera extraña que dice, por ejemplo, vamos a decir esta pluma está muy bonita y todo así. Yo decía, está bien perra. Entonces, ¿eso qué? O sea, no sabemos hablar y le ponemos calificativos a las cosas que no son correctas. Entonces, cuando vemos una persona que es feroz, o sea, como un perro, no, cuidado, no te puedes enfrentar a esas personas. Y sin embargo, las personas que odian a Jesús van a ser como perros, que odian el evangelio porque lo aborrecen. Esas personas van a ir sobre los cristianos. Por eso mucha gente dice, me cae gorda esa persona porque se cree bien religiosa. O sea, nos confunden, piensan que somos bien religiosos porque hablamos de Jesús y ese no es el caso. El caso es que cuando vemos a los fariseos, ellos vemos la envidia que ellos tenían, porque ellos decían, mira, se van tras él. Aquí lo dice en uno de los versículos que dice, mira cómo se van tras él, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esa envidia hace que la gente te odie. O sea, porque la gente no, a veces se cree que sabe más. Y una vez hablé con un sacerdote y me decía, ¿tú le vas a dar de escopetazos a los patos? Digo, tú eres un pato y quieres darle de escopetazos a la escopeta o algo así, me dijo. Y yo me quedé, ¿qué onda? ¿Por qué me dice eso? Y él me decía, no, es que yo sé más que tú no eres nadie, yo estudié en el seminario no sé qué, yo soy sacerdote y que no sé qué. Y le dije, yo simplemente le compartí el evangelio y le dije que si quería confesarse con Dios y decirle, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, perdóname. Y usted se enoja. Y le dije, no, pues usted va a dar muchas cuentas al Señor, le digo, porque usted ha engañado a mucha gente con un mensaje que no es de Jesús, es una enseñanza, es una doctrina de hombres. El mensaje de Jesús es la Biblia, por eso tenemos que enseñar la Biblia. Hay muchas cosas que queremos enseñar
y vamos a terminar con lo que ya habíamos leído a 2 capítulos anteriores acerca de, para terminar, el capítulo 11 dice, la higuera maldecida se seca, y pasando por la mañana vinieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que les será hecho lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estés orando, perdona, si tienes algo contra alguno, para que también tu Padre que está en el cielo te perdone. Él perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Qué terrible, tenemos que perdonar. Entonces, nos va a faltar la autoridad de Jesús. Eso lo vamos a platicar en la siguiente lectura. Vamos a seguir orando. Yo te pido en esta mañana que no dejes de orar, que te pongas propósitos. Es difícil orar, es difícil leer la Biblia en la mañana, en la tarde. Yo me he propuesto, y tenemos ya varios años que mi esposa y yo leemos la Biblia. Ella me la lee a mí, yo se la leo a ella, y vamos en tiempo récord. Hemos leído, no sé, llevamos varios años y hemos leído la Biblia muchísimas veces y de corrido. Empezamos en Génesis y terminamos en Apocalipsis, y estamos leyéndola de continuo. Entonces al principio leíamos y decíamos, no entendemos, esto no lo entiendo. Entonces ya fuimos leyendo, y en la segunda lectura aprendimos más. Si tú lees un capítulo, lo lees 10 veces en un día, un capítulo tan solo un día, Dios te va a hacer ver muchas cosas. Pero tienes que tener un corazón de creerle a Dios. Porque muchas personas dicen que creen en Dios, pero no creen en la Biblia, porque dicen que la Biblia la escribieron hombres. Entonces dicen que los hombres se equivocan. Sí, los hombres se equivocan. Al traducirla se pueden equivocar, pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios, que es la misma palabra de Dios, dice que ella te va a dirigir, te va a enseñar. Entonces la Biblia, si tú la lees, ella te corrige. Ella no necesita intérprete. La Biblia se interpreta sola. Cuando tú lees de corrido, lees el contexto, y el contexto te da a lo que se refiere. Por ejemplo, decía yo de un amigo que me escribió, decía él que yo era muy pesimista por lo que está sucediendo en el mundo. Y le digo, no, mira, es que Jesús dijo que iban a venir estos tiempos. Entonces él dice que Jesús nunca habló de esas cosas, que Jesús en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A qué se refería Jesús? Y le decía, mira, si lees el contexto, Jesús se está refiriendo al hecho que lo están crucificando. Cómo ellos con su odio crucificaban a Jesús, y Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben lo que están haciendo. Ellos, en verdad, ellos estaban matando al Hijo de Dios. Y Jesús decía, ay Señor, no saben lo que hacen. Entonces, la gente habla como si el no saben lo que hacen quiere decir que cuando tú pecas, cuando tú andas en tu fornicación, en tu adulterio, en tus mentiras, en tus lascivias, dice, ay mira, es que el Señor dijo en la cruz, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen, no saben que están robando, sí lo saben. Porque lo saben. Y no se refiere ese versículo al hecho de que si tú robas, ay mira, es que no sé lo que estoy haciendo. No, o sea, estaba hablando del hecho de lo que estaba sucediendo en ese momento con Jesús, que lo estaban sacrificando, que lo estaban matando, lo escupían, lo aborrecían. La verdad no sabes
no sabes cómo puedo interpretarlo. Dice, si yo estuviera en ese momento ahí y pensara como Jesús, y estos no saben lo que están haciendo, están castigando a un inocente, pero así estaba escrito de él. Pero sin embargo, hoy en día nosotros debemos de tener la disponibilidad de hacer la voluntad de Dios. Estuve hablando con un hermano, creo que es pastor. Él habla mucho del calvinismo, habla mucho del catolicismo, habla mucho de la religión, esto, sí, pero mejor lee la Biblia. O sea, no estemos hablando tanto de lo que los demás hacen, de lo que los demás dicen, del engaño de los demás, sino leer la Biblia y tener cuidado y hablar del tema, pero con sabiduría, no poner frases ahí en el Facebook de que los calvinistas esto y no son cristianos, o sea, eso no viene en la Biblia. Lo que debemos de hacer es hablar de la Biblia y hablar de las cosas que el Señor nos dice y Él nos va a revelar nuestro pecado, nos va a revelar todas las situaciones que nosotros hablamos mal. Porque ciertamente nosotros hablamos muchas veces mal de unas personas y muchas veces hablan mal de nosotros. Eso es típico, o sea, sucede. A veces no podemos detenernos, pero si nosotros nos quedamos callados y somos prudentes, esa es la palabra, la prudencia, nosotros vamos a poder salir adelante. Porque todas las cosas que son difíciles, amigos, actuar como un verdadero cristiano es difícil. Ahí está uno que decía, es bien fácil ser cristiano. No, amigos, es difícil. Porque tienes que estar luchando contra tu carne, contra tus deseos. Entonces tienes que ser prudente. Mira, Jesús nos dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que oye las palabras de Jesús y las hace, el hacer la voluntad de Dios, es difícil, amigo. Aunque Jesús nos dice en su palabra, me parece que dicen, es que te contradices. Dice Jesús, miren, mi carga es fácil de llevar y mi yugo. Entonces, el Señor dice que es fácil, pero nosotros somos los imposibles, nosotros somos los que tenemos muchas cosas que hacer, nosotros somos los que nos equivocamos, nosotros somos imprudentes y tenemos que luchar contra esas actitudes que tenemos. Entonces nosotros tenemos que hacer a un lado las actitudes poco a poco, porque aquí lo dice bien claro: tú has oído las cosas del Señor, pero hacerlas, ese es el problema, hacerlas. Es fácil hacerlas tal vez, pero tienes que tener disposición. Imagínense si les digo, levántense temprano a orar. No me alcanza el tiempo. Levántate más temprano. Pero estoy cansado, tengo sueño. Sí, de veras, es que es difícil. Entonces tenemos que proponernos el orar. ¿Cuánto tiempo duras orando? Haces una oracioncita de 3 minutos, pues se va rápido. Nada más te persinas, como quien dice. No, tienes que tener tiempo para plantear tu necesidad y decirle al Señor: Señor, en esta mañana me acerco ante ti y te pido que me ayudes, te necesito. Ayúdame a pensar. Y piensa siempre en Jesús y vas a tomar buenas decisiones. Cuando dejas de pensar en Jesús y piensas en ti mismo y en las cosas que vives y te olvidas de Dios, vas a meter la pata. Te vas a equivocar. Y te lo digo porque así me sucede a mí. Mi esposa me ha dicho: Mata, te equivocaste. Y vieran cómo me duele. Me siento frustrado, le volví a fallar al Señor.
No es nada más de hacernos los despistados los despistados de que, no pasa nada, no, sí. Como dice el pastor Chuy, dice, pecado no confesado es pecado acumulado. Y entre más acumules pecado, más te va a ir mal o te va a ir peor. Mejor es reconocer nuestro pecado y estar siempre confesando nuestros pecados, porque tenemos abogado con el Padre, a Jesús. Y si queremos seguir a Jesús, debemos de andar como Él anduvo. La Biblia dice que Él nos santifica. En el Antiguo Testamento dice el Señor que si hacen todas las cosas que están escritas en la Biblia, dice, porque yo os santifico, yo los santifico a ustedes. Y por medio de la palabra, Dios nos santifica. Cuando tú lo obedeces, cuando la lees, no por leerla ya eres santo, no, porque tú la lees y cuando la lees la obedeces y eres corregido por la palabra y caminas en santidad, caminas en obediencia. Ese es el secreto. Si aquí te dice Jesús que tú oyes las palabras y las haces, Dios te va a comparar a un hombre prudente. Entonces tenemos que ser hombres prudentes, amigos. No imprudentes como la imprudencia que cometieron estos hombres en el templo, de que se les hizo fácil ya, pues hay que hacer un negocio aquí en el templo, y cambió todo lo que era una casa de oración que el Señor había dicho, porque en Salomón está explicando, dice, si tú mirares hacia el lugar donde está construido el templo, Dios oirá tu oración. Desde cualquier lugar, no importa, aquí estoy, pero yo volteo hacia donde está Jerusalén y yo oraba, o sea, si fuera yo judío o si fuera israelita, yo oraba hacia el lugar donde está el templo. El templo está hasta allá, pero está en el otro lado de Europa, allá en Israel. Yo volteaba y oraba y el Señor oía mi oración. Lean el libro de Salomón, el de los reyes, está impresionante. Un día no lo hemos estudiado, pero lo vamos a estudiar, y queremos que tú seas un hombre de bien y seas un hombre prudente en todas las cosas. Que tu pensamiento sea siempre Jesús y obedecer su palabra. Te vas a equivocar, vas a tropezar, vas a caer, pero anímate, te puedes levantar. Pero si está a la puerta el pecado, detente si te das cuenta antes, porque hay veces que lo sabes bien y sin embargo lo haces con alevosía y ventaja, y ahí ya fue peor la situación. Mejor es siempre ser prudentes con cualquier cosa. A veces nos enojamos y decimos cosas que no debemos de decir y nos avergonzamos, y eso es típico del ser humano. Somos imperfectos, no somos perfectos aún, pero el Señor cuando venga nos va a perfeccionar, Él nos va a transformar, Él va a quitar de nosotros todas esas cosas que todavía tenemos en nuestra vida. Miren, por ejemplo, en Juan 15 dice Jesús que Él es la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, Dios nos limpia. O sea, confesamos nuestros pecados, nos perdona. Dios nos santifica cuando obedecemos su palabra. Dios hace todo a favor de nosotros. La gracia de Dios, su perdón, su misericordia. Dios ha sido bueno con toda la raza humana, pero la raza humana se está perdiendo en los conceptos del mundo, en los conceptos de la tecnología y en los perversos pensamientos de los hombres impíos. Entonces nosotros tenemos que luchar contra todas esas cosas personalmente, siempre viniendo a la presencia de Dios y orando siempre hacia su templo, hacia su presencia. Y esto lo digo porque tú vienes aquí a la recámara, dice Jesús, dice, cerrada la puerta, entras en el lugar secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si tú vienes en oración,
y entras a la presencia de Dios, se abre el portal. Tú cierras los ojos y de repente estás en un lugar porque el velo del templo se rasgó y, y tú tienes acceso al lugar santísimo a través de la oración. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer como el sacerdote? El sacerdote primero se lavaba, se bañaba, se ponía las vestiduras santas, y eso no podemos hacer nosotros. Pero Dios nos ha hecho sacerdotes, Él nos ha limpiado con su sangre preciosa de todo pecado. Venimos, nos lavamos confesando nuestros pecados y venimos y nos postramos ante su presencia, y cuando se abre ese portal, tú estás en la presencia de Dios y tú puedes pedirle a Él perdón, puedes decirle todo lo que tú quieras, le puedes pedir ayuda, todo conforme a su voluntad, todo lo que te ayude a obedecer la palabra, que te ayude a ser prudente, que te ayude a dar frutos dignos de arrepentimiento, porque si tú das fruto en tu vida, tienes que dar fruto de paz, que seas de paz, un hombre bueno, un hombre honesto, perdonador, y, y tenemos arranques a veces en nuestro carácter mmm, por la manera de vivir de esta vida, por este tiempo tan perverso. Hay indignación, nos da coraje, nos enojamos, nos frustramos, entonces tenemos que venir al Señor a pedirle ayuda. Señor, ayúdame, ¿qué debo de hacer? Ayúdame, dame dominio propio para dominarme, Señor. No puedo solo, no puedo, no puedo, no puedo, Señor. Pero en realidad podemos ser perfectos como vuestro Padre es perfecto en los cielos. Pero tenemos que luchar contra nosotros mismos. Podemos ser santos como el Señor es santo. ¿Cómo es eso? Nadie es santo, nadie puede santificar. El Señor nos santifica cuando obedecemos su palabra. Entonces tenemos que luchar, hermanos. Dios les bendiga en esta bonita mañana, y al rato lo voy a pasar este video en YouTube, y espero que todos sean bendecidos en esta mañana. Dios los guarde. Este es un tema del templo para mí un poco difícil de explicar, pero espero que con la pura lectura usted se haya dado cuenta, hermano, amigo, que hay cosas que a Dios no le agradan, y tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que caminar conforme el Señor nos pide. Dios les bendiga, nos vemos mañana si Dios quiere, o en la tarde, o en otro momento de compartir, porque tenemos que tener disponibilidad. Yo te invito a que tú empieces a caminar en Cristo. Si no eres cristiano, que te conviertas de tu maldad y que sigas a Jesús, porque Dios te llama. Jesús está llamando a hombres y mujeres al arrepentimiento y a la obediencia, para que si tú no eres cristiano, seas un verdadero cristiano, un seguidor de Jesús, y obedezcas su palabra y no a otras cosas. Dios les bendiga. Un saludo para nuestro amigo Julio García. Dios te bendiga. Échale muchas ganas. En esta vida todo es difícil, pero con el poder de Jesús, con el poder de su palabra, podemos seguir adelante. Dios los bendiga a todos y nos vemos en otro momento.